Dios nos ha bendecido porque un día de victoria es un día delante de Él, es un día delante de su presencia. Moisés habló claro y dijo que si la presencia de Dios no iba con él, que no lo sacara de ahí. Y le voy a decir algo, es mejor estar en el desierto con Dios que en un paraíso fuera de Él. Amén. Porque un paraíso se le va a secar el arroyo como a Elías. En un paraíso la fruta se la puede comer, y lo peor que el hombre hasta los árboles hace leña, hasta los frutales, y después quiere sombra. Mientras que en los desiertos, aunque no haya alimento, aunque no haya agua, Dios se encargará de proveer. Dios se encargará de dar. Siempre en esa cámara, por favor. Dios se encargará de dar, Dios se encargará de proveer, Dios se encargará de manifestar su gloria. Y en el desierto donde usted lo verá, donde usted se mueve, donde usted se activa en la fe. Vamos al libro de Joel. Joel capítulo 3. Joel capítulo 3. Gíremela un poco, está un poco descentrada. Solo quédense en los ángulos, en los ángulos de la derecha e izquierda. Joel capítulo 3. Vamos a leer el versículo 9. Joel capítulo 3, versículo 9. Vamos a ver su palabra. Algo que Dios nos va a impartir y nos va a activar en esta noche. Y el título del mensaje es de obreros a guerreros. Yo no sé cuántos obreros hay aquí y cuántos guerreros hay, pero le voy a decir que tienen que transicionar de ser un guerrero, de ser un obrero, a ser un guerrero. Y hay gente que no ha llegado ni a obrero. Si usted no ha pasado ni al nivel de obrero, empiece, porque el nivel de obrero es cuando usted comienza a servirle a Dios. Cuando usted empieza a servir, es cuando usted empieza a ayudar en la iglesia, es cuando usted empieza a evangelizar. ¿Cuántos evangelizan aquí? ¿Cuántas personas evangelizó en esta semana? Ya sea personalmente, ya sea por WhatsApp, ya sea por Facebook, ya sea por Messenger. ¿Cuántas personas evangelizó? A mí a veces me preocupan reportes de liderazgo cuando dicen personas evangelizadas, 3. En 7 días no creo que solo 3 personas encontraron en la calle. Yo encuentro 10 personas. Si agarro de esta calle hasta el juzgado, me encuentro hasta 30 personas como mínimo en la calle. Y si en el campo de la sabana hay como 50 ahí en la banca. A veces utilizamos el WhatsApp solo para decir, hermana, qué proceso el que estoy pasando, pero no hablamos de lo bueno que Dios ha hecho, de las bendiciones que Dios nos ha dado. Dios ha sido bueno, y así como Dios ha sido bueno, también el Señor se va a encargar de nuestros problemas, de nuestras situaciones, por encargarnos de la obra de Él. No dejemos que Dios haga todo. No empecemos a orar como Moisés y le digamos, Señor, yo clamo por obreros en la iglesia, necesita servidores, pero tal vez el que ora no está sirviendo. La iglesia necesita líderes, pero tal vez el que ora no se está discipulando. La iglesia necesita esto, necesita lo otro. Empiece usted para que los demás tomen su ejemplo. ¿Saben por qué hay gente que no le dice, hermana, no le he visto en iglesia, qué le pasa? Congréguese, porque también no va. O vienen a la iglesia y dicen, hermano, ¿qué pasa? Que no ha venido, usted sí ha venido. Lo que pasa es que cuando yo vengo, usted no viene. A veces como que se turnan para congregarse, pero todos los días le están pidiendo la bendición a Dios. Todos los días le están pidiendo a Dios,
recursos todos los días le están pidiendo a Dios, ¿el qué? Finanzas. Porque nosotros, por lo general, somos buenos para pedir, pero no somos buenos para dar. Y cuando hablo de dar, de tiempo, de fuerzas, de interés por la obra de Dios. Entonces, si usted es un creyente, pase al nivel de obrero, pero si usted es obrero, pase al nivel de guerrero. El mensaje de esta noche es para que pase de obrero a ser un guerrero de Dios, a ser un guerrero del Padre, a ser un guerrero del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, Joel, le encontraron Antiguo Testamento, después del profeta Oseas y atrás de Amós. Dice el 9, proclamad esto entre las naciones. ¿El qué dice? Proclamad guerra. Y el Espíritu Santo me decía, estamos en tiempos de guerra. Por eso el enemigo se mete a meterle enfermedad. Por eso el enemigo llega a meter problemas en la familia. Por eso el diablo llega a poner los hijos en rebeldía. Por eso el diablo llega hasta donde no peleamos nuestro territorio. El diablo toma territorio. Empieza a pelear territorio en su casa. Empieza a tomar el territorio en su familia porque eso le pertenece. Más si es casada. Más que la esposa lleva el apellido del hombre aquí en Honduras, de Celaya, de Castillo. ¿De qué más? De Romero. Entonces, usted le pertenece a su esposo, usted le pertenece a su esposa. Dice la palabra que ya no son dos, sino que son una sola carne. Y el matrimonio está en guerra, pero en guerra espiritual, no en guerra familiar. Los hijos están en continua guerra. La salud tiene que pelearse. Y es tiempo de que no baje la guardia. Es tiempo que empiece a conectarse con la presencia de Dios y retome fuerza. Y entonces el Señor dice en el versículo 9, proclamar guerra. Ahora, proclama guerra a las tinieblas usted. Si yo miro que está fea la cosa y no diga, mejor renuncio a la célula. Voy a dejar ese grupito mejor, de todos modos. Contarle que no pierda la salvación, dice el mediocre. Dice el mediocre, contarle que no pierda la salvación, con que deje el grupo, con que deje la danza, con que deje la danza, con que deje el evangelismo. Con eso no me voy a perder. Si usted sabe que el primer tribunal que va es el tribunal de Cristo, que el juicio va a empezar por casa, no va a empezar por los inconversos. El juicio va a empezar por los hijos de Dios, no va a empezar por los demás van a ser juzgados después. Y Dios va a empezar en balanza su obra. Tenga temor de Dios, porque Él va a empezar en balanza su evangelismo. Él va a empezar en balanza su alabanza. Él va a empezar en balanza la manera en que usted se congrega. Él va a empezar en balanza todo lo que usted haga. Si danzó para ser visto por los hombres, si profetizó para ser visto por los hombres, si ayunó para ser visto por los hombres, recompensa de hombres tendrá. Pero ¿la cuál recompensa quiere usted? ¿La recompensa de Dios o la recompensa de los hombres? Entonces empieza a proclamar guerra. O sea, si usted, el diablo está atacando, proclame la guerra. Pero a veces, ¿saben por qué no proclamamos guerra? Porque nosotros somos más diablos que el diablo. Porque tenemos puertas abiertas a doquier, tenemos un montón de portillos a nuestro alrededor. Y para empezar guerra, empiece a cerrar las puertas al diablo. Enojos, ira, crítica, contienda, chisme, todas esas cosas hay que cerrarlas. Porque usted no puede hacer guerra si anda en chisme. Usted no puede hacer guerra si anda en crítica. Usted no puede hacer guerra si tiene fisuras. No hablamos de perfección, pero la palabra nos dice que los justos van a agradar a su Señor. Y que dice que el fruto del justo, ¿qué es? Dice que es árbol de vida. O sea, las palabras que nosotros damos tienen que ser vida. Entonces, dice que hay que proclamar guerra. ¿Despertar a quiénes? A los valientes.
o sea que los valientes también se duermen. ¿Cuántos valientes se quedaron hoy? Y sabe, la comodidad es el peor enemigo del cristiano, porque alguien puede tener don, alguien puede tener potencial, alguien puede tener función, pero si no está disponible de nada sirve. Si solo cuando tenga ganas, si usted se corrió hoy porque tuvo ganas, lo voy a felicitar cuando venga, cuando no tenía ganas. Si usted vino hoy porque venía con gozo, hasta venía cantando mientras venía, lo voy a felicitar también, aunque venga como medio amargado, medio afligido, medio atribulado, con grandes dificultades, sin dinero, pidiéndole a Dios que le ajuste la reserva de la moto. Pero usted viene con dificultades, pero Jehová ha despertado al valiente. Dentro de usted hay un valiente, dentro de usted hay un potencial, dentro de usted hay un gran talento, pero es necesario que eso despierte. Nosotros aquí le llamamos a despertar algo, le llamamos activación. Hay valientes que están desactivados, hay valientes que están llorando, hay valientes que están acomodados y tranquilamente, que ni por lo menos están conectados a la red social, porque hasta para eso escatiman. Es que se van a ir los datos. Se me va a consumir el saldo. ¿Cuántos en su casa hay valientes? A su alrededor hay valientes. Despierte esos valientes. Y denle gracias a Dios que estamos hablando según el profeta Joel, porque no estamos hablando de Ezequiel 37. Porque muchas veces los valientes terminan siendo huesos secos. Cuando los huesos secos se unieron, dijo el profeta Ezequiel que lo que vio fue que vio. Digo, un ejército grande en extremo. Entonces los valientes estaban secos, los valientes estaban esparcidos, los valientes estaban tirados. ¿Cuántos valientes necesitan una palabra de un profeta? Usted es el profeta de esta generación, usted es el Ezequiel de esta generación, y le va a decir a los huesos secos que van a vivir, le van a decir a los valientes que se van a levantar, le va a decir a los valientes que este es el día que hizo Jehová para que ellos se levantaran. En sus hijos hay valientes, en usted hay un valiente. Entonces es tiempo, despierta a los valientes que están acomodados, despierta a esos valientes que se quedaron, despierta a los valientes dominicales. Es que como el 7 es el número perfecto, que me diga alguien ahí, entonces yo por eso solo los domingos voy. Pero va a decir, pero si me va la Biblia, el domingo es el primer día de la semana, el día séptimo es el sábado. El primer día de la semana es el domingo. Jesucristo resucitó un domingo, y por eso de ahí se tomó también el día del Señor. Y si Dios resucitó, van a resucitar todas las cosas en nosotros: familia, matrimonio, finanzas, pero hay que pelearlas, hay que arrebatarlas, hay que tomarlas en el nombre de Jesús. Valientes, ¿cuántos valientes hay aquí? Pero valientes vivos, valientes activados, valientes que están llevando la luz de Dios. Proclamar esto entre las naciones, proclamar guerra, despertar a los valientes. Dicen, acérquense, vénganse todos los hombres de qué? De guerra. Escuchen, Dios le está diciendo que usted es hombre y que es mujer de guerra. No sé si lo está creyendo, porque quien está hablando es la palabra. Pero también nos dice que también nos podemos dormir, que también nos podemos descuidar, que también nos podemos encerrar por cualquier situación. Entonces aquí nos está llamando obreros, aquí está llamando valientes, porque el obrero es un hombre forzado, pero el guerrero es un hombre valiente. Por eso llamó a un obrero ¿a qué? A ser un guerrero. Josué 1:9, ¿qué le dijo? Esfuérzate. Entonces le pidió esfuerzo como obrero, pero le pidió valentía como guerrero. Entonces usted necesita esfuerzo para trabajar, pero necesita valentía para guerrear. Por eso a veces tenemos que aprender a orar: Señor, dame fuerzas.
para guerrear. Mire, para guerrear necesita valor, coraje, agallas, fortaleza. Si usted ha pasado un proceso en matrimonio, lo que necesita es valor, lo que necesita es coraje para pelear, valentía para arrebatar a sus hijos de las drogas, del alcoholismo, de la prostitución, del homosexualismo. Tal vez usted se preocupe y dice: mis hijos andan en rebeldía, pero otros están diciendo: mi hijo tiene una desviación sexual, me acaba de confesar que es homosexual, mi hija es lesbiana. Cada quien lleva una cruz y cada quien lleva una batalla, pero en el nombre de Jesús toda maldición se rompe. Amén. Y Dios está despertando a los valientes a romper toda maldición y a proclamar guerra a esta ciudad de Comayagua. Hay un montón de demonios en esta ciudad y el Señor quiere que empecemos a guerrear primeramente en casa. Personas por el internet tienen que empezar a tomar el territorio en su casa, en sus familias, en sus finanzas, en su lugar, en su barrio, en su nación o en su municipio. Ya no podemos dejarnos del diablo. El diablo nos ha tomado mucho, nos ha saqueado, nos ha atribulado, nos ha deprimido, nos ha enfermado, nos ha puesto en miseria, nos ha puesto a que nos endeudemos. E incluso hay gente, si usted se reconcilió, gloria a Dios, pero también el enemigo lo desvió y lo volvió a meter en la droga, lo volvió a meter en el alcohol. Pero Dios en su misericordia mandó un valiente que le hablara del Señor y lo trajo de nuevo a su redil. Usted era la número 100 y las 99 estaban tranquilas, cuidadas, pastoreadas, dirigidas, y usted era la que se había perdido. Pero hubo un valiente que fue hablante de Cristo, hubo un valiente que rompió las ataduras, hubo un valiente que creyó que iba a salir de esa condición en la que se encontraba. Tiempo de guerra. Dicen: vengan todos los hombres de guerra. 10. Oigan muy bien, ¿a quién le llamó? A los obreros, porque a un aragán no lo van a llamar para la guerra, porque si para trabajar es bueno. O sea, el que no es bueno para trabajar tampoco va a ser bueno para guerrear, porque para trabajo en el día es ocupar esfuerzo, pero para la guerra se necesitaba ¿qué? Estar en clase. Hoy día enseñanza. Valentía. Escuchen lo que le dijo a los obreros. Versículo 10. Dice: ¿el que les dijo? Forjad espadas de qué? De vuestros asadones. O sea, la gente trabajaba. ¿Para qué va a tener un asadón ahí? Aunque una vez conocí a un hombre que tenía un asadón blindado ahí por lujo. Tenía ¿cómo que se llama? Un yugo de buey, lo tenía guindado en la sala también por lujo, hasta lo había barnizado. O sea, si en el trabajo no vale barnizado. Está como que usted vaya bien ilustrado los zapatos y va a trabajar al campo, ¿no? Ahí va a poner zapatos burros y si es posible pelados hasta de la punta. O sea, zapatos de trabajo. Pero estos hombres que eran hombres de trabajo, eran obreros, eran hombres que peleaban para ser alimentados y recibir el pan de cada día en el campo. Tenían sus asadones, ¿para qué? Para trabajar. Pero el Señor les dijo: hagan espadas de los asadones. Y algo impresionante, porque de un asadón es difícil hacer una espada. Un asadón, creo que lo máximo que tiene son 10 pulgadas, ¿verdad? O 12, tal vez hay uno ancho, para desarmar, quitar la hierba. Pero una espada, ¿de cuánto es? Por lo menos de 1 metro, creo, una espada. Y es imposible que un asadón pueda crear una espada. Pero Dios lo primero que le estaba haciendo al pueblo de Israel era cambiar de mentalidad. O sea, de lo pequeño Dios puede hacer cosas grandes. Si abrió un mar, si abrió un río, el mar lo abrió solamente con levantar las manos. Solamente con que levantara la vara y las manos Moisés. Se abrió el mar. El Jordán se abrió solamente con las sandalias de los sacerdotes, pero no era el poder de los sacerdotes, ni era el poder de las sandalias, sino de lo que llevaban en sus hombros. ¿Qué llevaban en sus hombros los sacerdotes? ¿Qué llevaban? Leña. El arca de pactos, o el arca de la alianza, o la presencia de Dios. Entonces, lo que cargaban ellos, por eso dijo el salmista:
que la bendición viene de la cabeza hasta la planta de sus pies. Y ellos llevaban en los hombros la presencia de Dios, o sea, cerca de su cabeza, y la unción y la presencia fluía de arriba hasta sus sandalias. Y cuando sus sandalias comenzaron a tocar el río se comenzó a abrir. O sea, el río comenzó a abrirse. O sea, unas sandalias, una vara. ¿Y Elías cómo abrió el Jordán? ¿Sabe cómo lo abrió? ¿Cómo abrió el Jordán, Elías? ¿Ah? Con una llave. Con el manto. Agarró un manto y empezó, y dice que no, golpeó el agua. Después Elías fue arrebatado y regresó a Eliseo, y lo mismo que hizo Elías, hizo Eliseo. También se abrió el mar. O sea, ¿qué necesitó? Un trapo, digamos, como decimos aquí en Honduras, un trapo, un manto, una vara y unas sandalias. Con eso se abrió un río, que es el mismo río, y se abrió el Mar Rojo. O sea, de algo pequeño Dios puede hacer cosas sobrenaturales, Dios puede hacer cosas grandes. Amén. Y de asadones, Dios le está diciendo hagan espadas. Pero no digo, Señor, si esta palabra es tuya, ¿por qué no las haces? Allá me di cuenta que cuando le hablaste a Moisés, tú hiciste en rocas las tablas de la ley. Hacer las espadas. O sea, por eso Dios llama. ¿A quién llama? Dijo la pastora allá, a los que estuvieron en la reunión. A gente forzada y a gente de trabajo. La predicación que dieron en el segundo culto, a gente forzada. Entonces la gente forzada va a ser llamada a la guerra. Los aguados, los mediocres, los flojos no van a ser ni convocados, porque más bien van a ser tropiezos. Más bien pueden salir heridos. Por eso Dios al servidor lo llama a ser obrero. Al nuevo creyente, lo llama a ser obrero, y al obrero lo llama a ser un guerrero. El servidor tiene que aprender a esforzarse, a congregarse, no estar esperando que el hermanito pase cada rato, que le pinten, que le digan en un WhatsApp, hoy hay culto a las 6:30, o sea, ya debe saber la hora. Imagínense que ahorita le cae un WhatsApp de su jefe, hermano, o amigo, como le diga, o si le dice el nombre, porque hay jefe que le dicen hermano, o le dicen primo. Ahí mañana lo esperan la chamba a las 7. Si le dicen así es porque casi no va, o porque llega tarde. El jefe no le está diciendo, usted sabe que es un compromiso. Y tomemos las cosas de Dios no como compromiso, tomémoslas como deleite. Amén. Dios. El culto dice, o sea, el compromiso, tómenlo como deleite. Tómenlo como una experiencia de Dios a su vida, a su espíritu, un crecimiento espiritual. Y Dios le dijo a estos hombres, hagan espadas de los asadones. Entonces dejen de trabajar, porque hoy van a empezar a guerrear. El problema de la gente que no sirve es que todo lo quiere en la boca, y va a haber tiempo que no se le va a poder dar nada, porque el único omnipresente es Dios. A veces no va a estar el líder, ni va a estar el discípulo para ayudarlo, y va a tener que aprender a pelear sus bendiciones y a esforzarse por sus bendiciones. Necesitamos gente nosotros atrevida en el reino. ¿Es atrevido usted para lo malo? Tienen un equipo de 6 parlantes. Las alabanzas las ponen a 10 de volumen, pero cuando ponían los clásicos en inglés los ponían máximo, ya no les daba la bocina. Hasta se le rompió un parlante. Cuando ponían el reggaetón, ¿verdad? Cuando ponían los Tigres del Norte, por tu maldito amor. Y la de Roberto Orellana, que sé yo, tengo un nuevo amor, le ponen crédito para que la gente no se dé cuenta que voy a la iglesia, porque así como soy de chismoso, soy para el testimonio. Porque así como soy de criticón, soy testimonio. Así como esa leñateada que le pegué a mi hijo, doy más testimonio. De creyentes a obreros y de obreros a guerreros. Y les voy a decir algo. ¿Saben por qué Dios está llamando personas a la guerra? Porque de nada sirve que usted sea obrero. Ahora digo por qué. Porque hay obreros que cuando la guerra viene renuncian. Hay obreros que cuando la guerra viene se van.
Hay obreros que cuando la guerra viene hasta se descarrean. Hay obreros que cuando la presión viene, lo que hacen es que se pasan de una iglesia a otra iglesia, y por eso le llaman el hermano Quique. ¿Quién es el hermano Quique? Enrique Iglesias, porque todas se las han visitado. El hermano Enrique Iglesias. A él gana de iglesia en iglesia, viene Quique. ¿Y por qué me dice Quique? Porque ese se llama el hijo de Julio Iglesias, Enrique Iglesias. Ese camina de iglesia en iglesia y todavía no hay la iglesia perfecta. Y todavía anda buscando una iglesia donde acoplarse, y él no se acopla a la palabra. O sea, la iglesia no debe de acoplarse a la persona. El pastor no debe acoplarse a él, debe de acoplarse a la palabra escrita. O sea, si la palabra lo dice, lo hacemos; si la palabra lo contradice, no lo hacemos. Lo que es bueno es bueno, lo que es malo es malo, lo que es santo es santo, y lo que es inmundo va a ser inmundo, según su palabra. Vamos a recibir lo de Dios, vamos a rechazar lo de la carne, lo del mundo y lo del diablo. Entonces vamos al siguiente nivel. El guerrero no abandona, el obrero puede dejar. Yo recuerdo que estuve en una fundición de una piscina que llevaba como de 8 a 10 pulgadas de concreto de grueso. Ya cuando eran las 3 de la tarde, solo nos decían: si quieren les pago y se van. Si usted no aguanta, les pago ahorita mismo las horas, pero no vuelvo mañana. Entonces ahí tenía que tener carácter de guerrero, porque a usted le iban a pagar las horas, pero después no le iban a conseguir trabajo. A menos de que no tuviera, que lo mantuvieran, o que tuviera alguna entrada que puede decir: pues vale, me voy. Tuvimos que aguantar de 7 de la mañana a 6 de la tarde esa fundición, una fundición de una piscina. A mí hasta se me pegó el hombro a veces. Incluso se me pegó la camisa, aquí una peladura. Incluso me bañé 2 días, me bañé con la camisa puesta, hasta que me la logré despegar, y así me iba a trabajar. Me tocaba ir a trabajar el siguiente día. Y así hay muchos discípulos en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Que cuando la cosa está negra renuncian. Cuando la cosa va mal, dejan su célula. Cuando la cosa va mal, dejan las escuelas de discipulado. Cuando las cosas van mal, dejan de congregarse. Donde más debe de congregarse, donde más debe de orar, es donde más debe de buscar, es donde más debe de creer. Cuando hay más oposición, más debo estar cerca de Dios. A la gente que no volvió a la iglesia porque viera qué proceso y qué hizo Dios para que se retirara de la iglesia. Es que viera qué proceso. Los procesos solamente se ganan en Cristo. Si usted en un proceso la pasa de Cristo, está en derrota. Desde que yo me salí de la iglesia, mi matrimonio está funcionando mejor, y porque ya no te ganó junto con tu familia. Hay gente que ha dejado de congregarse, ha dejado de orar, ha dejado de ayunar, ha dejado de buscar para que su matrimonio esté bien. No digo que destruya a su familia, pero su familia debe ser edificada por Cristo. No debe dejar que su matrimonio se le destruya dejando las cosas de Dios. Y tampoco que se le una dejando las cosas de Dios. El deber suyo es pelear por su casa, pelear por su familia, pelear por sus hijos. Y aunque la cosa esté más oscura que nunca, aprender a creer que la luz de Dios va a resplandecer en cualquier momento y nos va a sacar de las tinieblas. El salmista dijo: en peligro de muerte, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Pero ahora, ¿y usted tiene miedo? ¿Es obrero, es guerrero? ¿En qué término está usted? ¿En qué término está usted, en guerrero o en obrero? Dios nos está desafiando en esta hora. ¿Saben por qué? Porque Él quiere que seamos guerreros. Porque tal vez está dormido, tal vez se ha acomodado. Y si anda el asadón, para mí su asadón debe ser su libreta y su lápiz. Ahí escribe lo que Dios le habla, lo que le va a servir no solo para un momento, sino hasta que Cristo venga, porque la palabra es para siempre. Sus notas le pueden quedar hasta sus hijos. Hay riqueza en la palabra de Dios. Oiga, qué impresionante. Dice: forjad espadas de vuestros asadones. Dice: lanzas de vuestras
hoces. ¿Saben qué son hoces? ¿Saben qué son hoces? ¿Ah? ¿Saben qué son hoces? ¿Quieren ver una hoz? El espíritu de muerte en la boca. ¿Han visto la muerte llena que es? Si vos lo tenías en el pasado, yo no sé cómo llamarán en otro país, porque también pueden pensar que son números, ¿verdad? Son los que aparecen, la chalupa que le dicen, ¿cómo que le dicen? La muerte, el gorrito, el jarrón. Y la gente utiliza semillas o utilizaba piedras y se aparecía tres, o hacía atravesados en diagonal, o así. Ya decía lotería, algunos lo hacían con dinero y ganaban, ¿verdad? Son juegos de azar. Como cristianos ya no podemos hacer eso, pero también en tu pasado lo hizo. Y de niños a veces son juegos de diversión, tal vez sin dinero, o solo por diversión, pero todo juego de azar es ilícito. Lo que le quiero decir es que la muerte siempre se representa como una navaja. Eso es la hoz, eso se llama hoz. Aquí le llamamos kumas. La hoz es diferente, la hoz es más filosa. La hoz tiene más filo que una kuma, pero se parece a una kuma. Lo que sí le voy a decir ahora, ¿por qué la muerte, o sea, el espíritu de muerte anda con una hoz? Porque lo anda sabiendo, se anda recogiendo la cosecha. Por eso Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Y entonces a nosotros se nos ha dado la voz de la palabra para recogerla, para tomarla. Porque la palabra es una espada de doble filo, pero también es nuestra voz que nos va a servir para recoger la cosecha para Cristo. Mientras que la muerte anda recogiendo cosecha para Satanás y para las tinieblas. De las hoces que iban a hacer, lanzas iban a hacer de las hoces. O sea, las hoces servían para recoger el trigo, los asadones para quitarle la maleza. Entonces vemos que le habla gente de trabajo, le habla gente que eran obreros, pero le está diciendo: prepárense para la guerra, proclamen guerra. Ya no es tiempo de que ustedes estén cosechando para otros, ya no es tiempo de que ustedes estén siendo bendecidos para otros. Hay gente que es altamente bendecida, pero no busca de Dios. Tiene su carro, tiene su casa, tiene su juego de muebles, su televisor, su equipo de sonido, su DVD. Tiene los hijos videojuegos de los actuales, los del año. Sus hijos en universidades privadas. Tienen todo, pero no tienen nada, porque el que tiene a Cristo no tiene nada. Y el que tiene a Dios careciendo de cosas lo tiene todo, y lo demás sabe que va a venir en su tiempo, va a ser añadido. Y estos hombres se esforzaban trabajando, pero siempre los enemigos lo que hacían era que les robaban las cosechas, que Dios es un claro ejemplo. Hasta se escondían en cuevas. Hay obreros que se han sido esforzados, que han predicado, que han tenido grupos de crecimiento, grupos familiares, células o como le llamen en sus congregaciones. Pero hoy, después de todo el trabajo que hicieron, están encerrados en cuevas, están llenos de resentimientos, están con problemas y dificultades y no han vuelto a la casa de Dios. Es tiempo de que los hombres de Dios vuelvan a la casa de Dios, donde Dios los ubicó, que se sometan a la vida de su pastor o de su apóstol para que crezcan, y que a su tiempo Dios los va a exaltar. Entonces el asador lo vamos a hacer espada, la hoz la vamos a hacer lanza. Y estas eran armas de los soldados en aquellos tiempos. ¿Qué le dijo David a Goliat? ¿Qué le dijo? O sea, ya sé que hay muchas cosas, ¿verdad? Pero estoy hablando de armamento. ¿Qué le dijo David a Goliat? Entonces le dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. La jabalina es parecida también a la lanza. La jabalina se utiliza también en Juegos Olímpicos. No sé si ha visto las Olimpiadas usted. La jabalina, yo no sé, ese juego no sé en qué consiste, pero sí dan ciertos pasos y tiran la jabalina.
una lanza. Creo que es el que la tiene más largo, no sé. Pero eso era un arma de guerra y Goliat andaba tres. Andaba espada, andaba lanza y andaba jabalina por falta de una. Pero David dijo algo claro: mas yo vengo en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Reconocemos nosotros que nuestra guerra es espiritual. Esto es algo simbólico. No que vaya donde el guerrero diga: mire, el pastor que dijo que este asadón me luciera espada. Mira, aquí no hay un cuchillo que sale y ponte. Como les decía, que los rebos caminaban asaltando con ceguetías afiladas y eran los más malandros de la zona. El diablo va a utilizar armas de guerra, pero nosotros vamos a utilizar armas espirituales: la oración, el ayuno, el sembrar, el diezmar. Eso es un arma de guerra. Peleen las finanzas con finanzas. Hay cosas que nos vamos a pelear con finanzas, no solamente con oración. Oración, ayuno, y si los asuntos son financieros, vamos a tener que pelear con finanzas, siempre. Diezmo, ofrenda, primicia, esas son armas de guerra en el área financiera, pero muchas veces carecemos de esa revelación. ¿Y qué le dijo después? Diga el débil, le dijo: fuerte soy. Y mire que no he tocado ni los puntos que voy a tocar, no sé, y me va a dar chance. Diga el débil, le dijo: fuerte soy. ¿Cuántos débiles hay aquí? Yo soy uno, pero en Cristo soy fuerte. Porque Dios lo que le daba a reconocer al pueblo era: aunque ustedes sean débiles en la carne, aunque ustedes sean gente de campo, aunque ustedes sean gente que tal vez no han peleado por mucho tiempo por dedicarse al cultivo y a sus labores, en su debilidad yo los hago fuertes, en su debilidad yo los transiciono, en su debilidad yo los hago hombres y mujeres de guerra. ¿Cuánta gente de guerra hay aquí? Los espero el domingo, el martes el discipulado, el jueves en noche de gloria, el viernes evangelizando, con los ojos cerrados adorando. No deje que nadie le robe la adoración. Eso es algo. Es que el secreto de la guerra es la adoración, porque la adoración lo conecta con Dios. Y David era un guerrero, pero se conoce más como adorador. Algunos le llaman el dulce cantor de Israel. Tal vez yo soy cantor, pero no soy dulce, pero adoro a mi manera, porque no soy salmista. La voz mía es muy gruesa, muy ronca y no da tono. Yo soy predicador, esa es mi área. Yo soy maestro, esa es mi área. Pero mi intimidad con Dios yo se la elevo con todo mi corazón. Me conecto para sentir su presencia y me conecto porque Él es más que el aire que yo respiro. Diga el débil: fuerte soy, porque el poder de Dios se perfecciona en su debilidad. Y eso es lo que nosotros no entendemos, hermano. Ya, si es que la carne es débil, pero ese Dios de Dios se va a perfeccionar en tu carne, o sea, en tu debilidad, pero someterle la carne a Dios. Someterle la carne al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas veces no sometemos cosas a Dios, por eso nos sumergimos en lo que es la debilidad nuestra, porque no miramos las cosas del Espíritu. Entonces, cuando alguien dice: hermano, pero yo soy débil, la Biblia dice que el débil es fuerte. La iglesia dice que Dios está despertando a los valientes. La Biblia nos enseña que estamos en tiempos de guerra y que proclamemos guerra, y no es tiempo de esconderse. Ya no es tiempo de agarrar el asadón, agarrar la hoz. ¿Verdad que Dios no le hizo así, va? Vino palabra de mí, no como decían los profetas del Antiguo Testamento, vino de palabra de Jehová a mí. En el mes tanto, que los hijos de Israel tenían que agarrar el asadón y la hoz tenía que... Y aquel ya estaba así, ¿no? Profetizando. No, Dios lo pone a que enfrente su dificultad, a que enfrente su oposición, a que enfrente su crisis. Hay cosas que las vamos a enfrentar nosotros solos, hablo desde el término de la carne,
pero espiritualmente estamos con la presencia de Dios. Y le voy a hacer una pregunta. En tu desierto, ¿qué prefieres? ¿5 líderes sin la presencia de Dios o a Dios mismo aunque no haya líderes? ¿Qué prefieres? Las dos. Es que hay momentos que el líder no está, hay momentos en que el mentor no está, hay momentos en que no hay nadie que lo escuche, pero Dios sí lo escucha, Dios sí está ahí, Dios sí sabe y Dios conoce y Él va a habilitar nuevas fuerzas como el águila y lo va a levantar en el poder del Espíritu Santo. El problema es que nosotros queremos las bendiciones para elevarnos, no, el águila espera el viento contrario para subir, los vientos contrarios vienen para que usted se eleve, no para que se agache. Imagínense que cuando abre las alas, todos los vientos contrarios lo hacen que se eleve. Y la gente cuando vienen los vientos contrarios también agarran las alas, como Drácula. Vienen viendo la luz, se queman. Diga el rey, fuerte soy. Somos fuertes en el Señor, somos fuertes en Jesucristo, somos fuertes en su presencia y nada nos va a derrotar cuando tengamos plenamente nuestra confianza puesta en Él. Aunque el enemigo venga como torbellino, aunque el enemigo se levante con enfermedad, aunque el diablo se levante en oposición, mayor es la victoria que voy a tener por Jehová de los ejércitos, porque nadie me va a robar las bendiciones cuando yo me paro como guerrero. Si me paro como obrero, sí, porque yo me esforcé, yo hice esto, yo hice lo otro. Usted se esforzó para hacer su casa, hizo zancos, hizo adobe o bloque, lo pegó de igual nivel, pero va a haber un momento en que la lámina más que así se le va a picar. ¿Qué hace usted? ¿Huye porque ya se le empiezan las goteras o busca cómo sellar las goteras? Buscamos cómo sellar las goteras. Si no hay recursos, si hay recursos, buscamos comprar lámina nueva, pero usted no se va de su casa. Entonces en lo espiritual, a veces hay goteras en el matrimonio, goteras en los hijos, goteras en las finanzas, y no goteras de bendición. Porque Dios cuando derrama, no derrama gotas, derrama lluvias. Y ahí es donde tienen que empezar a sellar toda la gotera. Los débiles seremos fuertes en el Señor. Los débiles seremos fuertes en Jesucristo. Le voy a repetir el versículo 10. Forjar espadas, dice, ¿de qué? De vuestros asadones. Lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Pero ahora escucha lo que dice el verso 11. Dice el versículo 11, juntaos y venid. O sea, Dios sobre la unidad. O sea, si usted quiere meterse a guerra, deje de andar guardando resentimiento, deje de andar guardando rencores, deje de andar guardando amarguras, bote todo eso, empieza a guerrear de adentro hacia afuera. Llevar ese gran consejo, empieza a guerrear de adentro hacia afuera. Porque Dios quiere que el guerrero no tenga resentimiento, no tenga rencor, no tenga amargura y pelee su sanidad interior, primeramente. Pelee su liberación, primeramente, para que después vaya con toda la fuerza del reino. Dice, juntamos y venid, unidad. Naciones todas de alrededor. ¿Qué dice ahí? Y congregados, palabras no le gustan mucho, cambiaron la página. A ese congregado, la palabra congregarse significa reunirse, reunirse. Y la palabra congregarse denota reunirse, o sea, unirse continuamente, porque ahí no aparece solo la palabra unirse, aparece la palabra rey, o sea, unirse. O sea, estarse uniendo ¿qué? Continuamente. Por eso la pastora de arriba, cuando terminan los cultos, ¿qué dice? Nos vamos de este lugar, pero no de su presencia. Siempre dice así, ¿verdad? Ya cuando terminan las reuniones, dice, nos vamos de este lugar, pero no de su presencia. De aquí nos vamos todos. Pero volvemos a los discipulados y nos reunimos. Nos venimos el jueves y nos reunimos. Venimos el domingo
Entonces lo contrario de reunirse, ¿qué sería? Desunirnos, desunirse. Entonces Dios quiere que usted se reúna. Y dice, y congregaos, haz venir ahí, oh Jehová, ¿a quién? Escuche, haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuertes. Entonces, punto número 1, escuche, ya voy por terminando, imagínense, 45 minutos. Punto número 1, Dios quiere que cambie la mentalidad. Dios quiere que cambie la mentalidad. Si usted no cambia su mentalidad, va a terminar derrotado, sin cariño, le van a bajar la autoestima. Si es flaco, le va a aparecer calates, son puros huesos, lo van a terminar deprimiendo. Si es gordito y usted está sobrepeso, si usted no tiene, si usted no se ama como es, lo van a bajar. Lo van a bajar su autoestima. Le van a bajar su gozo. Cuando nosotros cambiamos la mentalidad, empezamos a ver las cosas de una manera y una perspectiva diferente. Ahora, ¿cómo? El versículo 10 y el versículo 11 tienen una gran enseñanza. Dios sabe que nosotros somos débiles, pero Él nos fortalece. Y les cambió la mentalidad en el versículo 10 para llamarles de otra manera en el versículo 11. Les dijo, díganle, fuerte soy. Pero el versículo 11, ¿qué dice al finalizar? Haz venir ahí, oh Jehová, ¿a quiénes? A tus fuertes, ya no les llamo débiles. O sea, Dios les cambió la mentalidad. Ya ellos no tenían que verse solamente como obreros, solamente como campesinos, solamente como gente de trabajo. Tenían que verse como hombres de guerra, tenían que verse como gente de conquista, tendrían que verse como de aquellos que no se dejan. Lo que pasa es que la gente es agresiva en lo natural, pero en lo espiritual es flojo, en lo espiritual se deja, en lo espiritual el diablo hace con él lo que quiera. ¿Qué dice la gente? Yo no me dejo de nadie, yo me bajo el canasto en cualquier lugar. Vaya el canasto espiritual y empiece a hacer guerra contra Satanás. No se baje el canasto con el prójimo. ¿Saben qué significa bajarse el canasto? No sé en México, ¿verdad? O en otras naciones. O sea, por eso les digo, la gente forzada va a ser la gente valiente y los obreros van a ser guerreros. Miren, este es un canasto. Como soy hombre, los hombres cargamos ¿a dónde? Aquí, ¿verdad? Si yo fuera mujer, lo cargara en la cabeza. Entonces aquí ando donas. Podrían dar tamales. Podrían dar, ¿qué díganme? ¿Qué confites no? Rosquillas. Rosquillas. Pastelitos. Taquitos, aunque sea duros. Tienen que tener buenos dientes para que me compren taquitos. Porque los chiles también quieren. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Usted qué vendedor? Quesadillas. Quesadillas. Hojuelas. ¿Qué más puedo dar aquí? Tortillas. Tortillas por el cargo. Que las llevo de camino. ¿Qué más puedo llevar aquí? O sea, yo soy una persona esforzada. Ando, aguacates, mínimos, lichas, mamones. Yo no sé en otro lado cómo dicen los mamones. En otro lado puede ser que sea palabra vulgar. Mamones. Pero yo ando vendiendo. O sea, yo soy un obrero, una gente trabajadora. Y que alguien me venga a molestar. Y que alguien me empiece a fastidiar o que me ponga un apodo después de andar asoleado, ¿qué haría yo? Bajar el canasto, ¿verdad? Eso significa bajarse el canasto. Porque yo no voy a perder lo que me cuesta por confiar a otro, ¿verdad? Entonces es lo espiritual
Tenemos que dar nuestro canasto aquí. ¿Qué? Mi responsabilidad con Dios. Tener mi célula, la responsabilidad de mi célula en mis hombros. Tener responsabilidad de alabanza en mis hombros. Tener la responsabilidad de congregarse en mis hombros. Tener la responsabilidad y el compromiso de ayunar cada sábado. Tener la responsabilidad de ofrendar, de cumplir con mis asignaciones en la iglesia, lo que se me toque, de discipularme, es indicarme, esa es mi asignación. Y cuando el diablo venga, mira, me va a estar molestando, ahorita no me estoy discipulando, vamos a guerrear. Pero no digamos, no, voy a dejar el discipulado, ya no voy a la iglesia, ahí no hay amor, no fui un mes a la iglesia y no me han ni llamado. Es que yo no voy a Banco Azteca. Los de Banco Azteca lo van a llamar y lo van a bucear. Hasta donde me meta, hasta abajo en la cama, no voy a buscar. No estamos en contra de la labor pastoral. Yo lo visito. Y le voy a decir algo. Pero hay que enseñarle a la gente que pelee. Tenemos que enseñar a la gente que guerree. Tenemos que enseñar a la gente que tiene poder para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, porque si no aceptó Cristo habita en usted y Dios hará la obra. Usted ya no es obrero, de hoy en adelante Dios lo constituye un guerrero y camina bajo esa identidad. Guerra a las tinieblas, guerra al enemigo, guerra a la escasez, guerra a la enfermedad, guerra a la rebeldía de sus hijos. Pelee de rodillas. Llore si es posible ante la presencia de Dios, pero muestre rostro de pedernal, rostro fuerte como Ezequiel delante de los hijos de Israel. Usted está preocupado por sus hijos rebeldes. Lee Ezequiel capítulo 13, ahí se va a calmar. A Ezequiel le dijo: hijo de hombre, te he puesto en casa rebelde, pero he puesto tu rostro como pedernal, o sea, cara tuvo, como decimos aquí, delante de ellos. Pero él temía: Señor, esta gente no escucha tu palabra. Señor, pero te he puesto por atalaya de la casa de Israel para que les adviertas, para que les anuncies, para que les profetices. Y ahí sale el gran profeta profetizando después a los huesos secos. Los rebeldes se van a secar, pero aunque sea rebelde, usted está para profetizarle. A los débiles les profetiza fortaleza, a los enfermos les profetiza sanidad, a los matrimonios rotos les profetiza restauración, a la gente con escasos recursos les profetiza prosperidad, a la gente forzada les profetiza valentía, y a los valientes seguir hacia adelante hasta que Cristo venga. Obreros y guerreros hasta la venida del Señor. Obreros y guerreros hasta la venida de Cristo. Póngase de pie. Vamos a ir del trabajo ministerial a la guerra espiritual. Somos guerreros de Dios. Somos guerreros de Cristo. Llamados por Cristo Jesús para toda buena obra. Para toda buena obra. Llamados a clamar, a interceder, a poseer, a arrebatar las almas, pero que no sea usted temporal, que usted sea de las personas que pelean continuamente. El guerrero no todo el tiempo va a estar guerreando, el guerrero no todo el tiempo va a estar peleando. Hay tiempo de descanso, hay tiempo para disfrutar el botín. ¿Cuál es el botín? No es una bota chiquita. ¿Cuál es el botín? Todos los hombres de guerra venían con las riquezas de los enemigos. Venían con las riquezas de aquellos que vencieron. Entonces, si usted venció la enfermedad en guerra, el botín suyo se llama salud. Si usted venció los problemas matrimoniales, su botín se llama paz y restauración. Si usted venció la depresión, su botín se llama vida y abundancia, porque la depresión es un espíritu de muerte. Si usted venció los problemas económicos, su botín es solvencia económica, es estabilidad financiera. Ya no va a estar desvelándose porque le debe a medio mundo. Hasta Dios le debo la vida. Y el botín lo tomamos solamente cuando peleamos. Solamente cuando guerreamos. Cierra tus ojos. Padre,
Te agradecemos en esta hora. Te damos la gloria y la